Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Fieles a la tradición, pues empezamos con el esquema, como es lógico, para que los que nos siguen y todavía más los que no lo hacen sepan qué es lo que vamos a abordar hoy y cómo lo vamos a hacer. La primera parte de Historia de la Iglesia, tal y como nosotros lo hacemos, tiene historia. Hay tres secciones. La primera es de Carmen Turdemontis, la historiadora del programa. Luego hay una segunda sección que también hace ella, que es un santo elegido, no digo que al azar, pero porque guarda relación con el tema que estemos viendo. Y por último, la tercera y última es Magisterio de la Iglesia, que corre a cargo de María Ornedo. El Magisterio de la Iglesia, aunque hay programas aquí que lo tratan, se incluyó va a hacer 14 años en el programa, porque también es un magisterio que ha sido a lo largo del tiempo, no se ha pronunciado de golpe, ¿no? Y todo este magisterio se ha ido recopilando y consagrando con el tiempo hasta ahora. María, para quienes nos sigan, nos estuvo llevando a los padres de la Iglesia, padres del desierto, los estilitas, lo vimos todo, Siria, Egipto, etc. Y luego los grandes padres, latinos y griegos, por supuesto San Pablo una y otra vez, con sobre todo su advertencia a la hora de recibir la comunión. En definitiva, estas son las fuentes del magisterio que hemos estado utilizando porque es también un magisterio que se ha ido realizando y consolidando con la historia y por eso tiene una relación directa con este programa. Bueno, en cuanto a la historia de hoy, Carmen va a continuar con algo que ya empezó en el programa anterior, que son las condenas pontificias contra la masonería por parte de León XIII. Quizás sea el Papa que ha tratado el tema más a fondo y de manera más contundente. Bueno, más contundente es difícil, porque Pío IX, como comentaba el otro día, los llamó sinagoga de Satán, y otros papas han utilizado calificativos muy similares. León XIII no se queda corto, pero lo que sí que hizo fue un examen detenido de todos sus principios, de toda su actividad, donde queda clarísimo para cualquier católico, incluso no católico, que lea la documentación de León XIII, que la doble pertenencia ha sido y será absolutamente imposible, siempre. Lo que ha venido a confirmar, y nunca sobra decirlo, el Papa Francisco en noviembre de 2023, con la última condena contra la masonería, expresada a través de Doctrina de la Fe, dando respuesta a un obispo de Filipinas, el de Dumanguete, que preguntó a Doctrina de la Fe si ya era posible ese acercamiento. La respuesta fue categórica, no. Recuperó la declaración del 83, donde dice que el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión, y las cosas no han variado. Es decir, que esto que es historia y Carmen va a seguir con León XIII, quiero dejar claro, no es algo que luego se haya superado, ni siquiera matizado. Estamos donde estábamos, porque no puede haber otro tipo de tratamiento del tema. En el programa anterior, Carmen habló de otros documentos, y hoy empieza con el más contundente de todos, el más desarrollado y detallado, que es Humanum Genus. Un documento, una encíclica que cualquier católico que tenga un mínimo interés, no digo ya sobre la masonería y su pertenencia, sino sobre la relación en la que estamos, la situación que estamos viviendo en el mundo, puesto que el pensamiento masónico se ha adueñado del pensamiento occidental, ese relativismo en el que estamos inmersos es de cuño masónico clarísimo. Humanum Genus es una encíclica que yo creo que cualquier católico debería leer, y más de una vez, para poder enfrentar los problemas
doctrinales, culturales, etcétera, de ese pensamiento único que nos domina. Y a esta sola encíclica, puesto que ya los otros documentos los veo el otro día, va a dedicarle Carmen el programa de hoy. Sin que podamos descartar que de no tener tiempo, no hay problema, nos quedan algunos programas aún, volveremos sobre ello en próximos programas. Espero que lo podamos ver, pero es una encíclica larga, muy detallada y muy densa. Y esto sí me gustaría que quede claro antes de pasar a otra cosa. En cuanto al santo, el último día Carmen nos trajo, porque es ella también quien hace la segunda sección, nos trajo a Pío IX, enemigo mortal también de la masonería, por cierto, y del liberalismo ni se diga. Es lo mismo, con distintas caras. Es lo mismo. Y lo hemos visto aquí, hablando de España sobre todo, durante los últimos programas de estos últimos meses, ¿no? Pero después de Pío IX, que no acabó en el fondo del Tíber, pues de pura casualidad, porque le querían tirar, los liberales, claro. Pues hoy vamos a hablar de otro Papa Santo. Pío IX es beato y el que nos trae Carmen hoy es santo, un gran santo, que también tuvo que enfrentarse con el nuevo espíritu de los tiempos. Estoy hablando de San Pío X, que por cierto se encontró con un movimiento demoledor dentro de la Iglesia, no fuera, sino dentro, que es lo que conocemos como modernismo. Los modernistas no aspiraban a irse o a crear un cisma, una separación de la Iglesia, sino a cambiarla de arriba abajo, quedándose dentro. Y contra esa actitud, contra ese pensamiento, San Pío X se empleó a fondo, tiene una encíclica clarísima de condena y además estableció el juramento antimodernista, que fue muy eficaz durante un tiempo, porque exigía que todo docente que impartiera enseñanza en centros de la Iglesia tenía que jurar que estaría siempre bien apartado del pensamiento modernista. Es decir, que el modernismo, ¿qué era? Pues un relativismo puro, ya está. Y una, en gran medida, desacralización de todo lo relativo con los dogmas, de la propia figura de Cristo. Es la época en la que ya se empieza a hablar del Cristo bueno, buen hombre, maestro, pero que no se sabe muy bien si es Dios. Una ambigüedad muy típicamente masónica también. Modernismo y masonería no se pueden dividir. San Pío X pareció cortarlo, no era fácil hacerlo, y rebrotó. Tenemos que tener presente que el modernismo, aparentemente muerto con San Pío X, no lo estaba, ya aprovecharon su ocasión más tarde, pero San Pío X llegó hasta donde pudo y hizo muchísimo. Así que de este gran santo de origen muy humilde, hombre admirable por tantos conceptos, es del que Carmen en la segunda sección nos hablará hoy. Y en la tercera, por último, María seguirá con magisterio, Eucaristía, con la Eucaristía lleva ya muchísimo tiempo, y no ha terminado aún con los milagros eucarísticos recopilados por San Carlos Acutis y que ha ido trayendo aquí pues semana tras semana. Este no es de los de Acutis, este es otro milagro eucarístico que vuelvo a insistir en ello para quien no haya seguido otros programas. Estos milagros eucarísticos no son algo pintoresco, chocante, son auténticos regalos de la providencia divina para fomentar o fortalecer la fe, incluso en sacerdotes que han llegado a dudar en ocasiones de estar convirtiendo el pan en cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Así que la trascendencia de los milagros eucarísticos, aparte de ser grandes regalos de la providencia, tienen una finalidad muy clara que afecta nada menos que al dogma de la transustanciación. Y la Iglesia lo ha entendido así a través del tiempo. Pues sobre eso nos va a hablar también María. Antes de pasar a hablar de otros aspectos, tenemos aquí en cartera hace ya tiempo homilías de Benedicto XVI, pero hasta que no acabe con los milagros eucarísticos, yo mismo estoy de acuerdo en que vamos a postergar eso, que ya llegará el momento de hacerlo, y que termine con los milagros. Bueno, que termine con una buena parte de ellos, porque milagros eucarísticos hay por todo el mundo y algunos son muy impresionantes. Si nos metiéramos en cuestiones científicas, María lo ha hecho a veces, analizando la sangre y otras características de estos milagros, no acabaríamos jamás. Vamos a lo esencial y la tercera sección, la suya,
se va a ocupar de esto, después de una breve pausa que hacemos siempre, ¿no?, al empezar. Como he dicho en la introducción, de toda la documentación que tiene León XIII sobre la masonería, condenatoria por supuesto, tenemos Custodi, que luego va a ser retomado en el siglo XX como un ejemplo de imposibilidad de la doble pertenencia por parte de Benedicto XVI, en el cual se establecía que esa enemistad, esa incompatibilidad, no viene solamente del hecho de que la masonería haya perseguido sistemáticamente a la Iglesia, tratando de socavar sus cimientos, que por supuesto lo ha hecho, sino que incluso el pensamiento filosófico, el que quiere imponer en la sociedad y ha impuesto en enorme medida, porque el relativismo que nos aqueja hace ya tiempo y es dictadura, como denunció Benedicto XVI, es una realidad, y luego todas la legislación contra matrimonio, familia y vida es de cuño masónico también. Así que no estamos hablando de un pensamiento más o menos extraviado, marginal. No, el pensamiento masónico ha ido al centro de la sociedad cristiana para transformarla hasta hacerla casi irreconocible de una manera que no se había puesto en práctica jamás. Nos merece la pena conocer cómo lo han hecho y qué es lo que hay detrás. De todos estos documentos pontificios, como ya anunció el otro día ella, Carmen nos trae hoy Humanum Genus. No va a poder desarrollarla entera porque necesitaríamos más de un programa. No descarto, ya he dicho, que le dedicamos al menos parte de otro más adelante. Pero hoy vamos a tocar los puntos esenciales de esta encíclica que hizo historia. Por cierto, lo preternatural está muy presente en la encíclica, no es la única, pero también hay que recordar que León XIII, aparte de ser el padre de la doctrina social de la Iglesia, con Rerum Novarum, otra encíclica de vital importancia que es de él, es el autor de la oración a San Miguel Arcángel, pidiendo la protección para la Iglesia después de haber tenido la visión terrorífica del ataque de los demonios contra la Iglesia, y escribir esa oración que durante años se repitió al final de cada misa, y hoy desgraciadamente solamente en alguna iglesia se sigue rezando, en muchas casas también, incluyendo la mía. Vamos con Humanum Genus. Pues creo que lo primero que deberíamos de hacer es empezar por la introducción de esta encíclica, que ya dice mucho de lo que va a tratar y que vamos a empezar a leer. Dice así la introducción de León XIII en su carta encíclica Humanum Genus del 20 de abril de 1884. El humano linaje, después de que, por envidia del demonio, se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna, y obran, sin cesar, o como si Dios no existiera, o positivamente contra Dios. Agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos,
compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. 2 amores edificaron 2 ciudades. El amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, edificó la ciudad terrena. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Así que aquí termina la introducción de Humanum Genus de León XIII y nos advierte de lo que va a tratar: la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el diablo. Está en el Evangelio la bandera discutida de la profecía de Simeón, o con él o contra él. No hay tierra de nadie. Las 2 ciudades de San Agustín. Y para más claridad decía: en el decurso de los siglos, las 2 ciudades han luchado con armas tan distintas como los métodos. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, bajo la guía y auxilio de la sociedad que llaman de los masones. Así que vemos que este lenguaje épico ha resultado y resulta de la mayor eficacia. Y esto, como contaba el propio Alberto, lo ha comprobado él mismo, ya que un chico que se planteaba por presiones familiares entrar en la secta, después de estudiar esta encíclica, le preguntaba si no podría utilizar la masonería para lo que pudiera convenirle, aunque él sabía quién era. Estaba seguro de sí mismo y de su fe. Dudaba porque temía que le pidieran cosas. Pero Alberto zanja la cuestión diciéndole: pero, sobre todo, estará usted en el bando del demonio. A lo que muy serio respondió: ya, las 2 ciudades. La imagen inicial, el título de una de las cumbres de la patrística, se le había quedado grabada. No tardó en comprobar con exactitud de sus palabras por su cuenta, y finalmente no dio ese paso. Una victoria póstuma de León XIII que le alertó. Continuaba Humanum Genus la labor de las anteriores condenas, denunciando lo más grave de la acción masónica: el propósito de despojar, si pudiesen, enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios conquistados por Jesucristo, nuestro Salvador. Seguimos citando la encíclica Humanum Genus. La salvación de las almas, el argumento reiterado desde el siglo XVIII, el más grave de todos, solo deseable por quienes sirven al demonio. Después de mencionar las condenas de Clemente XII, Benedicto XIV, Pío VII, León XII, Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX, invoca, León XIII, el otro motivo presente en todas las condenas anteriores, y dice así: puesta en claro la naturaleza e intento de la secta por indicios manifiestos, por procesos instruidos, por la publicación de sus leyes, ritos y revistas, allegándose a ello muchas veces las declaraciones mismas de los cómplices, esta sede apostólica denunció y proclamó que la secta masónica, constituida contra todo derecho y conveniencia, era no menos perniciosa al Estado que a la religión cristiana, y amenazando con las más graves penas que la Iglesia puede emplear contra los delincuentes, prohibió terminantemente a todos inscribirse en esta sociedad. Sigue diciéndonos León XIII. Así que la amenaza para los estados y las penas más graves que la Iglesia impone aparecen, como vemos, en este mismo párrafo que denuncia una actividad delictiva, la de los sectarios. Y a continuación pasa a ocuparse, a ejemplo de sus predecesores, de la sociedad masónica, de su doctrina, planes y actuación, manera de pensar y de obrar, para que llegue a conocerse su maliciosa naturaleza y pueda evitarse el contagio de peste tan funesta. Nos sigue diciendo el Papa. Después vuelve a denunciar el secreto, pero con repercusiones mucho más graves, más detalladas y explícitas que en todo lo que hemos visto. Dice también: cuando se ha juzgado que algunos han traicionado el secreto o han desobedecido las órdenes, no es raro darles muerte con tal audacia y destreza que el asesino burla muy a menudo las pesquisas de la policía y el castigo de la justicia. Y es que ya hemos ido viendo unos cuantos ejemplos que confirman la veracidad de estas palabras, tanto en cuanto a la ejecución interna de justicia masónica, como en lo referente a otros crímenes que quedaron impunes, asombrosamente impunes, cabría decir. No tenemos más que
oír los programas anteriores para ver cómo durante todo el siglo XIX cuántos crímenes impunes de la mano de la masonería nunca se llegaron a juzgar. Lo que constituye una de las pruebas de peso del poder alcanzado por la masonería ya entonces en las instituciones. Esa infiltración a la que se refería el mismo León XIII en Preclara Gratulationis unos años después. Seguimos con la encíclica Humanum Genus para pasar a denunciar, que hace esta denuncia León XIII, la ingeniería social anticristiana. Esta tenaz, infatigable, polifacética ingeniería practicada por los masones en la posición que se encuentren, calando insensiblemente en la sociedad e imponiendo un pensamiento único. Continúa diciendo el Papa. Y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, muy amargos, porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro, nuevo, con fundamentos y leyes sacadas de la entraña del naturalismo. Y como en verdad es oficio propio de la Iglesia Católica y que a ella solo pertenece el guardar enteramente y defender en su incorrupta pureza el depósito de las doctrinas reveladas por Dios, la autoridad del magisterio y los demás medios sobrenaturales para la salvación. De aquí que el haberse vuelto contra ella toda la saña y el ahínco todo de estos enemigos. Y así continúa la encíclica. Por lo tanto, como ya hiciera Benedicto XIV, vemos cómo León XIII denuncia aquí dos de las primeras causas que convierten a la Iglesia en objetivo masónico prioritario. La custodia de la fe, revelada junto con el magisterio, que la convierte, por el mero hecho de ejercerlo en cada época, valorando las relaciones sociales, en el último baluarte a conquistar para quienes impulsan una dictadura ideológica. Instrumento eficaz para imponer ese pensamiento único ha sido históricamente lograr el debilitamiento, cuando no sea posible la desaparición, del clero, gradualmente o de golpe, según las circunstancias. A ello se refería también León XIII en esta encíclica, donde continúa diciendo: vemos al clero oprimido con leyes excepcionales y graves, para que cada día vaya disminuyendo en número y le falten las cosas más necesarias, los restos de los bienes de la Iglesia, sujetos a todo género de trabas y gravámenes y enteramente puestos al arbitrio del Estado, las órdenes religiosas suprimidas y dispersas. Era el balance exacto de una época, pero todavía le quedaba mucho que decir. Vamos a ver en esta última cita cómo abordaba el concepto masónico de Dios y el rechazo de la secta hacia la ley natural, el Papa León. Continúa diciendo en su encíclica: de hecho, la secta concede a los suyos libertad absoluta de defender que Dios existe o que no existe, y con la misma facilidad se recibe a los que resueltamente defienden la negativa, como a los que opinan que existe Dios, pero sienten de él perversamente, como suelen los panteístas, lo cual no es otra cosa que acabar con la verdadera noción de la naturaleza divina, conservando de ella no se sabe qué absurdas apariencias. Destruidos estos principios, que son como la base del orden natural, importantísimo para la conducta racional y práctica de la vida, fácilmente aparece cuáles han de ser las costumbres públicas y privadas. Hablamos de las obligaciones que se deducen de la probidad natural, un Dios creador del mundo y su próvido gobernador, una ley eterna que manda conservar el orden natural y veda el perturbarlo, un fin último del hombre y mucho más excelso que todas las cosas humanas y más allá de esta morada terrestre. Estos son los principios y fuente de toda honestidad y justicia, y suprimidos estos, como suelen hacerlo naturalistas y masones, falta inmediatamente todo fundamento y defensa a la ciencia de lo justo y lo injusto, y en efecto, la única educación que a los masones agrada y con la que según ellos se ha de educar a la juventud es la que llaman laica, independiente, libre, es decir, que excluya toda idea religiosa.
después de hacer un bosquejo del galimatías religioso defendido o profesado por la masonería, desenmascaraba la realidad, el rechazo al Dios revelado, a la ley natural, y apuntaba la repercusión en una sociedad así trabajada de tales actitudes, la desaparición de la honestidad y la justicia. Destapaba también lo que encubría la educación laica, la exclusión de la fe. Y con ello, seguía diciendo, tomaban cuerpo las opiniones más monstruosas, subiendo de todo punto la audacia de los crímenes. No tenemos tiempo de continuar con la encíclica. Carmen seguirá, ya lo anuncié, pero es demasiada la información que hay aquí dentro y demasiadas las advertencias para los católicos para que puedan reconocer cuando se están enfrentando a un pensamiento que es contrario a lo que un católico debe defender, contrario al depósito sagrado de la fe. Faltan cosas, se han visto bastantes, las genéricas desde luego, pero hay más cosas en las que profundizar y bueno, vamos a dejarlo para el próximo programa, aunque María también me quería hacer alguna pregunta al hilo de lo que estaba diciendo Carmen sobre Humanum Genus. Sí, yo quería preguntarte, Alberto, como gran experto en masonería, se comenta que hay infiltración masónica en la Iglesia actual y tengo mucho interés en saber si esto es verdad o no. No es ninguna novedad. Hay un dato terrible y es que ya en el siglo XVIII, Pío VI, que es el papa al que le tocó enfrentarse con la Revolución Francesa, prohibir la constitución civil del clero, etc., y murió secuestrado y preso en Francia, antes de que llegáramos a esos extremos, sí que dice, hablando de la infiltración, que estaban ya en los estrados de las academias, en casas de los notables, junto a los tronos de los reyes, y acaba diciendo, y lo que es más triste, en el santuario. No podía ser de otra manera porque el caballo de Troya siempre ha sido el arma más eficaz. Y claro, comprendieron los masones enseguida que desde fuera acabar con una construcción tan sólida como que es de fundación divina, con su mera fuerza de ataque, no iba a ser fácil. Había que infiltrarla. Lo han intentado, ha habido momentos en que lo han conseguido, algunos lo han reconocido posteriormente, en fin, hay casos concretos que no da tiempo ahora de ver, pero claro que ha habido infiltración. Y cuando Carmen haya terminado con Humanum Genus, que no es más que, para mí, la más importante de las advertencias de un papa sobre lo que es esto, veremos cómo en el siglo XX, en la segunda mitad, volvieron a intentarlo, algunos con cierto éxito, y bueno, no con tanto como el que ellos esperaban, ¿no? Pero adelanto un dato, por si acaso ese día no me acuerdo, ¿no? Pablo VI le encargó al cardenal Gañón que hiciera un informe sobre esa posible infiltración de la que le llegaban noticias. Esto lo cuenta el padre Moore, que tuvo una gran relación con el cardenal. El cardenal recopiló todo lo que encontraba y finalmente cuando fue a entregarle al Papa los 2 volúmenes que había conseguido reunir, el Papa ya muy enfermo los miró, los apartó con la mano sobre su mesa y dijo, esto queda para mi sucesor. Yo ya no tengo fuerzas. Y se murió un mes más tarde. No sé qué ha pasado con todo el informe de Gañón, pero sí que tenemos datos, algunos por confirmarse. Claro, nos estamos moviendo en un terreno resbaladizo, puesto que ningún clérigo va a querer nunca, y menos si tiene cierto nivel en la jerarquía, que se le pueda tachar de esto. Pero doy un dato. El Papa Francisco, aparte de ser el autor de la última condena que ha salido ya a relucir, la condena del año 23, recién llegado a su pontificado, ya suspendió primero y excomulgó luego a un sacerdote francés de la diócesis de Annecy, Pascal Bessin, que era masón y a la vez era párroco. Lo negó, pero presionado por su obispo, confesó. Y el obispo, la verdad es que muy tolerante, le dio a elegir. O dejaba la masonería o tendría que dejar la iglesia. Según el Código de Derecho Canónico no hay que darles a elegir, hay que quitarlos y ya está. Pero bueno, a este se le dio ese trato especial y Pascal Bessin decidió ser masón, cosa que sigue siendo, ante lo cual el Papa decidió esta semana se le suspende y la semana que viene se le excomulga. O sea que, claro que la hay. Aquí tenemos un ejemplo concreto, estoy dando nombre, apellidos y casi la fecha. Recién llegado el Papa Francisco. Y luego ha habido otros casos de más enjundia. En los años 70 funcionaron en Italia varias listas
que habría que comprobar una por una, pero hay un dato que sí es el más contundente, y es que cuando se destapó toda la intriga de la logia Propaganda Due en Italia, era de tal calibre la infiltración, no digo solo en la Iglesia, sino en las instituciones, que se nombró una comisión parlamentaria en el Parlamento italiano para investigar aquello. Ya ahí salieron a relucir nombres de clérigos. No hubo desmentidos. Bugnini, que era uno de los que aparecía en las listas frecuentemente, fue destinado por Pablo VI a la nunciatura en Teherán, que es algo así como mandarte a la Patagonia y que no vuelvas. Pero tampoco me es definitivo, porque según el Código de Derecho Canónico, publicado en el siglo XX, el primer Código de Derecho Canónico establece penas muy severas para los clérigos a los que se halle en esa situación. Y yo, por tanto, no me atrevo a definirme, porque creo que por mucho que te manden a Teherán, al fin y al cabo, si vas como nuncio apostólico, no deja de ser un cargo honroso por poco trabajo que allí vayas a tener. Bueno, de esto ya hablaremos, pero es una realidad, no se puede probar siempre, ni mucho menos, porque evidentemente ya se toman las precauciones debidas, ¿no? Pero yo me quedo para acabar esta pregunta con una frase de Pablo VI, que murió bastante afectado por todo lo que estaba viendo, ¿no? Aquella frase de: por alguna grieta el humo de Satanás ha entrado en el templo. Total, nada. ¿A qué se refería? Bueno, tenía varios frentes abiertos, varios. No vamos a analizarlos todos, pero se ha querido ver como que esta es una llamada de atención sobre que esto ha ocurrido ya. Tampoco era nuevo, porque como digo, en el 18 Pío VI ya denuncia lo mismo. Que tuviera más envergadura la infiltración en la segunda mitad del 20, pues seguramente sí. Pero bueno, hablaremos de ello porque, terminado todo esto de Humanum Genus, también hablaremos de esto. Y con esto podemos pasar de sección.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. Habrán sido tantos los pensamientos del pequeño José Sarto cuando recorría a pie con frecuencia descalzo el camino que separaba a su casa en Riese, en el Véneto, de la escuela de Castelfranco, pero jamás habrá imaginado que un día habría atravesado la sede de Pedro. Fue el primer papa de la historia contemporánea que provenía de la clase campesina y su formación fue exclusivamente pastoral. No tuvo ningún compromiso en la curia ni en la actividad diplomática de la Santa Sede. Nacido en 1835, era el segundo de 10 hijos. A la muerte de su padre, habría podido tomar su puesto de trabajo en el municipio. Tenía 17 años, pero su madre lo ayudó a seguir su vocación, trabajando ella día y noche para ir tirando. Un amor y una firmeza que no debe haber olvidado José Sarto. Amaba estudiar, gozaba de óptima salud, era afable y tenaz, y su vida rica de obras de caridad. Fue capellán, párroco, director espiritual del seminario, después obispo de Mantua, patriarca de Venecia y, en fin, elegido papa. Su primer acto fue el de abolir el veto laical, una especie de derecho alegado por algunas monarquías europeas con la Constitución Commissum Nobis. Muy conocido el catecismo que lleva su nombre, adoptado en Italia con la estructura de preguntas y respuestas, y que fue pensado precisamente para las personas sencillas en una sociedad en la que la cultura no había permeado aún todos los estratos sociales. La preocupación de Pío X era precisamente la de difundir la catequesis entre los cristianos de la mejor manera posible. Entre las características más conocidas de su pontificado se encuentra la oposición al modernismo y a las leyes anticristianas en Francia, el inicio de la reforma del derecho canónico, la reforma de la curia romana y la anticipación de la primera comunión en torno a los 7 años. También en Italia procedió a la distensión de las restricciones del non expedit de Pío IX, es decir, a la prohibición para los católicos italianos de participar en la vida política. También favoreció la renovación de la liturgia, el movimiento bíblico y dio al canto gregoriano la preeminencia. En el corazón puso la participación en la Eucaristía. Todo esto para mostrar algunas pinceladas dada la riqueza de intervenciones en su pontificado. De manera que se trató de un papado ciertamente muy activo, abigarrado, tanto que su gran amigo y secretario de Estado durante su pontificado, el cardenal Rafael Merri del Val, subrayó no casualmente que su enorme trabajo se debió principalmente a su iniciativa personal y también puso de manifiesto su bondad, que nadie habría podido poner en discusión. En el corazón de su vida y de su magisterio, la preocupación pastoral en una sociedad en la que se advertía cada vez más la crisis de la fe, una tentativa que hizo a través del lema elegido para su pontificado, Instaurare omnia in Cristo, tomado de la carta a los Efesios. Quiso vivir como pobre, nacido pobre, vivió como pobre y seguro de morir paupérrimo, es una de las frases que dejó en su testamento.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Ya rápidamente, por falta de tiempo, pero vamos a terminar con la tercera sección, la de María Ornedo Magisterio, en la que hoy también nos trae un milagro eucarístico que nos va a contar resumidamente para ceñirnos al tiempo. Seguimos con milagros eucarísticos. Hemos traído los recopilados por Carlos Acutis y hoy, como último milagro, he traído el último reconocido por la Iglesia, que es el ocurrido en el año 2013 en la India. Ocurrió mientras el padre Thomas Pacical elevaba la hostia consagrada en el altar, una imagen misteriosa comenzó a emerger. Ese rostro, identificado por testigos como el rostro de Cristo, ha atraído a miles de personas a lo largo de los años. En los días posteriores a la misa de 2013, la pequeña aldea se vio inundada de peregrinos. Las carreteras estaban congestionadas y se recurrió a la policía para controlar a la multitud. En una pequeña iglesia rural, enclavada en las colinas de Kerala, al sur de la India, una imagen que antes era venerada discretamente por los fieles, ha sido proclamada una señal para el mundo. Más de una década después de un fenómeno extraordinario, durante una misa matutina, el Vaticano ha reconocido oficialmente un milagro eucarístico ocurrido en la iglesia de Cristo Rey de Bilacanur el 15 de noviembre de 2013. Era un viernes cualquiera, hasta que ocurrió algo profundamente inesperado. Mientras el padre Thomas Pacical elevaba la hostia consagrada en el altar, una imagen misteriosa comenzó a emerger. Lo que comenzó como una mancha se volvió radiante, formando lentamente lo que parecía inconfundiblemente un rostro humano. El sacerdote hizo una pausa. Los fieles se arrodillaron. Ahora, 11 años y medio después, el arzobispo Joseph Pamplani de Tellicherry se presentó en esa misma iglesia para anunciar lo que muchos en la región han creído durante mucho tiempo. La Santa Sede ha reconocido oficialmente el evento como un auténtico milagro eucarístico. La declaración fue transmitida por el arzobispo Leopoldo Girelli, nuncio apostólico de la India, y será proclamada solemnemente durante una misa especial el 31 de mayo, presidida por el propio nuncio. Este rostro, identificado por testigos como el rostro de Cristo, ha atraído a miles de personas a lo largo de los años. En los días posteriores a la misa de 2013, la pequeña aldea se vio inundada de peregrinos. La historia demuestra que a veces Dios decide conmover los sentidos. El milagro de Bilacanur se une a una larga tradición que incluye el anciano en el siglo VIII, Bolsena en 1263, casos más recientes como Buenos Aires, Titla, México, en fin, estos ya los hemos traído al programa. Lo que distingue a Bilacanur es la sorprendente delicadeza del signo. Sin hemorragia, sin dramatismo científico, solo una silenciosa revelación que resonó con las palabras de los discípulos de Emaús. ¿No ardían nuestros corazones dentro de nosotros? En el rostro visto en la hostia, muchos vieron la mirada de Cristo, devolviéndoles la mirada. Que no nos falten los milagros eucarísticos, porque realmente para quienes los presencian de cerca, incluso para aquellos a los que nos llega la noticia, siempre resulta muy consolador y además son testimonios de que Dios está ahí y no nos olvida, ¿no?
Y con esto hemos terminado el programa, así que gracias y buenas tardes, María Ornedo. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias, Carmen Turdemontis. Buenas tardes y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es y que pueden escuchar este programa de nuevo en el podcast Historia de la Iglesia en Radio María, así como en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast. Buenas tardes a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.